Hola, mi nombre es Yanelis Bolívar. Les vengo a hacer un video sobre sumas de Riemann y su utilización para el cálculo en integrales definidas. Primero veamos qué es una suma de Riemann. Una suma de Riemann es una herramienta que se utiliza para buscar una aproximación geométrica del área bajo la curva, basada en la división de la misma curva en varias formas simples. Estas formas simples son, más que todo, rectángulos y trapecios. Existen varias sumas de Riemann, entre las cuales se encuentran la suma de Riemann por izquierda, que se basa en la fórmula del límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria que va desde i igual a 1 hasta n, de la función evaluada en el f de x sub i, y menos 1 por el delta x. La otra suma de Riemann que existe es la suma de Riemann por derecha, que es el límite cuando n tiende a infinito de la misma sumatoria que utilizamos en la suma de Riemann izquierda, pero esta vez evaluaremos la función en el x sub i por delta x. Y está la suma de Riemann del punto medio, que la fórmula es también muy parecida a las sumas de Riemann de izquierda y derecha, pero esta cambia en que la función se va a evaluar en el c sub i por delta x, también evaluado en el punto i. Este punto i es el punto medio de la función. ¿Por qué hay una suma por izquierda? Porque se utiliza el mínimo, en cambio en la de derecha se utiliza el máximo, y en la del punto medio pues es el punto medio de la función. O sea, estos rectángulos van a tener exactamente esa medida, van a tener la medida del punto medio de la función. También se pudieran utilizar trapecios a través de la regla del trapecio, pero en este video no se va a explicar esa suma de Riemann, solo se van a explicar las tres primeras. La suma de Riemann por izquierda. Primero tenemos un área que viene dada por la función menos 2x más 10, el eje x y las rectas x igual a 2 y x igual a 5. La suma de Riemann por izquierda viene dada con el siguiente delta x, que sería 5 menos 2 entre n, que es igual a 3n. Este delta x se calcula con la fórmula de b menos a entre n, y b es el límite superior y a es el límite inferior. Otra cosa que tenemos que acotar es que el x sub i menos 1 se va a calcular de la siguiente forma. Utilizamos la a y le sumamos i menos 1 y después multiplicamos por el delta x. Luego de que tenemos esto, vamos a evaluar esta cantidad en la función. En mi función, o en la función que yo utilicé para hacer este video, nos da como resultado 6 menos 6 por i menos 1 entre n. Este número lo vamos a multiplicar por el delta x, o sea por 3 entre n, y le vamos a aplicar la sumatoria y el límite de la siguiente forma. Simplemente multiplicamos 6 por 3, que nos daría 18 en los dos casos, y el n que ya acompañaba a la función, le multiplicamos la otra n y simplemente nos da n cuadrado en ese caso, y en el otro simplemente nos va a dar 18 entre n. Luego procedemos a hacer las sumatorias y a separarlas tanto por propiedades de límite como por propiedades de sumatorias. Teniendo ya separadas las sumatorias, vamos a aplicar las fórmulas de las sumas gaussianas. Es decir, 18 entre n va a salir porque esta es una constante, al igual que 18 entre n cuadrado y 18 entre n cuadrado en los dos casos, tanto negativo como positivo. Y después aplicamos las fórmulas. Nos queda para el primer límite cuando n tiende a infinito, de 18 entre n por n, menos 18 entre 2 entre n por n más 1 entre n cuadrado, más 18 entre n cuadrado por n. Hacemos las operaciones algebraicas
Y después de que procedemos a tener las operaciones algebraicas, nos quedaría el límite cuando n tiende a infinito de 18, el límite cuando n tiende a infinito de menos 9 por n más 1 entre n, y el límite cuando n tiende a infinito de 18 entre n. Obviamente, los límites de una constante tienden a ser iguales a la constante. El límite de n más 1 entre n va a tender a 1, y el límite de 18 entre n va a tender a 0. Y nos quedaría como resultado que sería 18 menos 9. Esta resta se hace y tenemos como resultado que el área bajo la curva da 9 unidades al cuadrado, pero solo por la suma de Riemann izquierda. Ahora veamos cómo se haría la suma de Riemann derecha. Primero tenemos nuestra función y tenemos ya nuestro delta x, pero no tenemos nuestra función evaluada en el x sub y ni siquiera sabemos quién es x sub y. X sub y responde a la siguiente fórmula: a más i por delta x. En este caso a es 2 y nos queda 2 más i por delta x. Tomemos esta fórmula y evaluémosla en la función, teniendo en cuenta que sería menos 2 por 2 más i por delta x más 10. Nos quedaría como resultado 6 menos 2 por i delta x. Aplicando ya en la fórmula del área, hacemos límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria que va desde i igual a 1 hasta n, de 6 menos 2 por i por delta x multiplicado otra vez por delta x. Recordemos que delta x es 3 entre n. Entonces, al multiplicar, nos quedaría casi lo mismo que nos quedó anteriormente: 18 entre n y 18i entre n cuadrado. Luego, apliquemos las sumatorias y los límites a través de las propiedades, separando cada cosa y obteniendo el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de 18 entre n, menos el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de 18i entre n cuadrado. Aplicamos las sumas gaussianas y obtenemos que nos quedaría límite cuando n tiende a infinito de 18n por n menos 18 entre n cuadrado por n más n por n más 1 entre 2. Hacemos las operaciones algebraicas y volvemos a obtener 18 menos 9 y nos da 9 unidades cuadradas. Tanto la suma de Riemann por izquierda como por derecha nos dan 9 unidades cuadradas. Ahora probemos con la suma de Riemann por el punto medio. La suma de Riemann por el punto medio, recordemos que es la medida del rectángulo, es el punto medio de la función. Nuestro delta x, que es 3n, no va a cambiar en ninguno de los casos, y la fórmula, o sea, la evaluación, el número que se va, o la forma que se va a evaluar en la función, responde a la siguiente: a más i por delta x, muy parecido a la suma de Riemann por derecha. Sería nuestra evaluación menos 2 por 2 más i por delta x más 10, lo que nos daría como resultado 6 menos 6 por i entre n. Este límite, después de tenerlo, lo vamos a aplicar en la sumatoria y en el límite, y lo multiplicamos otra vez por delta x. Y volvemos a obtener límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i igual a 1 hasta n, de 6 por 3 entre n menos 6 por i entre n por 3 entre n, lo que nos da como resultado el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de 18 entre n menos 18i entre n cuadrado. Para esto usemos las propiedades otra vez de límites y de la sumatoria,
y separemos cada vez que hemos aplicado las propiedades del límite. Vamos a aplicar la suma gaussiana como tal, y esto se logra de la siguiente forma. Sacamos primero el 18 entre n y el 18 entre n cuadrado del límite, porque estas son constantes, y aplicamos sumas gaussianas. Al aplicar la suma gaussiana nos queda límite cuando n tiene infinito de 18 entre n por n menos 18 entre n cuadrado por n más n por n más 1 entre 2. Hacemos las operaciones algebraicas y tenemos que podemos cancelar las dos n en 18 entre n por n, y dividimos 18 entre 2 y el n entre el n cuadrado. De esta forma aplicamos el límite, y recordemos que el límite de una constante es la misma constante, o sea que el límite cuando n tiende a infinito de 18 es igual a 18, y el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 entre n es 1. Pero recordemos que teníamos el 18 entre 2, que es 9, entonces 9 por una 9. Así que procedemos a aplicar la resta, que sería 18 menos 9, y obtendríamos el área de 9 unidades al cuadrado. Ya nos podemos dar cuenta de que a pesar de que cambian las evaluaciones en la función, las sumas de Riemann dan la misma área, ya sea aplicada por derecha, por izquierda o por el punto medio. Otra cosa que cabe acotar es que este procedimiento lo podemos hacer siempre y cuando tengamos el tiempo suficiente. Si no, simplemente vamos y calculamos la integral definida desde 2 hasta 5 de menos 2x más 10 por t de x, y esto lo haríamos en menos de 5 minutos. Bueno, no me queda nada más que decir. Espero que les sirva mucho este video y que hayan aprendido un poco más. Hasta luego.